estoy entregando, a veces estaban igual de bonitas la cotización del cliente que la cotización interna. Eso está padre. Podría ser que ya son muy organizados y que ya tienen un machote para ir construyendo las cotizaciones internas y siempre les queden así de bonitas. Pero por lo regular, las cotizaciones internas son simplemente una tabla de dos columnas, así como esto gasta esto, esto es esto, y ya, ¿no? Y la cotización al cliente es más que nada un documento. ¿Qué otra cosa? En cuanto a las respuestas del chatbot, sí estuvieron divertidas. Por lo general, el chatbot siempre se dedicó a regatear. A muchos les decía, ¿por qué me estás cobrando esto? ¿No podría hacerme un descuento? Eso va a pasar en la vida real. Hasta eso sí fue un buen cliente. En muy pocos casos sí les decía automáticamente, sí, claro que sí, te contrato y ya para siempre te voy a pagar lo que tú quieras, ¿no? Eso no pasó. Sí, exactamente, sí, quería regatear, exactamente, que voy suizaria ahí. Quería regatear todo, de todo se ponía, ¿no? Y no podía regatear, hacer un descuento en esta parte. Y estoy contento también los programadores. Y a lo mejor lo acabo de hacer más rápido y te pago menos, ¿no? Y estuvo bueno la plática, fue un buen cliente hasta eso, ¿no? Así que, bueno, viene la pregunta. ¿Quedaron dudas sobre algo sobre la cotización? ¿Ya serían capaces de hacer una cotización? Ya ustedes para algún día si salen de decir, bueno, qué bueno que ya hice alguna vez una cotización. Ya todos, porque ese es un momento. ¿Cuánto se le cobra a un cliente extranjero? ¿Qué moneda es preferible? Sí. Mira, lo ideal es siempre que el cliente entienda. O sea que si estás haciendo un proyecto para Estados Unidos, le tienes que $100. Porque si le decías en moneda mexicana, lo vas a hacer bolas. Tú vas a tener que ya mandar la cotización. Tú tienes que hacer y internamente, por eso la cotización interna es en pesos mexicanos. Y al cliente se le da en dólares o en la moneda que sea necesario, ¿no? Le cobra a un cliente extranjero. Ahí también tienes que investigar siempre si hay algún cargo por trabajar desde fuera. Hay pocos países que sí, a la gente que trabaja remotamente le cobran un impuesto. Pero eso es raro, eso no crean que es normal. Por lo tanto, la cotización es ver la competencia, ver cómo es que se cobra en cada lugar y bueno, y ahora sí, ya que tienes eso, ves si los recursos son suficientes. Por regular conviene contratar gente a trabajar en remoto porque suele cobrar más barato. Los administrativos, los gastos de todos los recursos son más baratos. Entonces, esa es la razón por la que mucha gente suele contratar gente de la India, gente de países aquí del sur global, ¿no? Sí, pero respondí a la duda. No, pues, el tema del día de hoy. Déjenme compartirlo. Bueno, hoy vamos a ver lo que es la planificación y plan de actividades. Y pronto nos interesan ver lo que son los diagramas de Gantt. En el proyecto final van a hacer su diagrama de Gantt. Es un diagrama de los diagramas que se hacen en todo lo que es la metodología de ingeniería de software. Es uno de los diagramas más bonitos de hacer. Es muy lógico cuando ya lo ves y ahorita van a aprender lo que es muy fácil de hacer, ¿no? Una vez les digo la tarea obviamente va a ser hacer su diagrama de Gantt. Entonces pongan mucha atención a cómo hacerlo para que no tengan dudas de último momento. Bueno, lo más importante de este mundo no es saber dónde estamos, sino hacia dónde vamos. ¿Por qué es esta frase? Al final de cuentas, si nosotros podemos saber hacia dónde vamos, podemos planificar ciertas cosas. Nosotros queremos llegar a la planificación porque es parte de nuestra materia de riesgos tecnológicos. Si nosotros podemos ver todas las piedras que nos van a estar en el camino, todos los obstáculos, podemos buscar la forma de ver si podemos evitarlos, ¿no?
o al menos construir un puente. Entonces, si nosotros conocemos el camino, es mejor, si nosotros conocemos totalmente en qué momento estamos parados ahorita, ¿no? Nosotros podemos estar seguros de lo que tenemos, pero si que tenemos una meta y el camino para llegar a ella, eso siempre es recomendable, ¿no? Hay todo lo que es la metodología de software, se llama la planificación del proyecto, ¿no? Esto, como siempre es una fase, todo esto siempre se maneja por fases y es una de las fases para el desarrollo de proyectos en donde vamos a empezar todo. Ustedes van a empezar apenas su proyecto final. Entonces, obviamente, este es el punto de partida. Ya que tenemos, empezamos a decir cómo comenzar, entonces ya podemos hacer todo nuestro proyecto, ¿no? Entonces, en la planificación del proyecto es el momento de definir todo claramente de lo que va a ser necesario para que nuestro proyecto acabe con éxito. Aquí es importante decir que no es para que termine, es para que termine exitosamente de todas las partes. El cliente quede satisfecho y uno como desarrollador o como encargado del proyecto, entregue cosas y todo diga, no tuve pérdidas, todo quedó bien. No diríamos totalmente perfecto, porque precisamente la materia se trata de que reconocemos que hay ocasiones en que las cosas no salen como queremos, pero que tengamos un éxito, ¿no? Si nosotros hicimos una perfecta planeación y hicimos lo que controlamos cualquier tipo de posible riesgo que nos surge en el camino, entonces nuestro proyecto va a terminar con éxito, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de la planificación del proyecto? Es determinar todas las acciones que nos van a llevar a tener un proyecto exitoso. No solo para la casa del proyecto, sino para cualquier otro trabajo que sea necesario para que el proyecto. Por ejemplo, ¿por qué dice así? Porque nosotros podemos tener el proyecto finalizado, pero también necesitamos tener en cuenta cosas como, por ejemplo, ver al cliente. Entonces tenemos que también decir cómo vamos a hacer esas visitas al cliente, cómo vamos a hacer cierta investigación, cómo vamos a hacer la contratación del personal, cómo vamos a ver varias cosas que también uno a veces no las considera parte del proyecto. Uno directamente puede empezar a contar las horas programador y no debe funcionar así. Si uno es un buen planificador de proyectos, ya no, pues, la parte de desarrollo va a ser muy sencilla. Porque ya vamos a ver en qué momento se van a toda la gente. Si hay una parte del proyecto que es desconocida, hay que saber en qué ese momento uno tiene que dedicarle más tiempo. Entonces, la planificación. Al final de cuentas, es la piedra que va a sostener todo lo que es el proyecto. Entonces, en esta fase del proyecto vamos a ver las preguntas que son, ¿para qué? ¿Para qué estamos haciendo tu proyecto? Podemos decir para ganar dinero, ¿no? Pero no es aquí la razón. Es, es el proyecto que sea una página web para hacer el recuento de votos. Entonces, ¿para qué la quieres hacer? Para recuento de votos, ¿no? Entonces, ¿cuándo lo vamos a hacer? Es importante para saber el tiempo que nos va a tardar. No podemos decir cosas a un año, porque a lo mejor un año nos sale un proyecto hermoso, pero el dinero no nos va, lo que nos van a pagar, no nos conviene repartirlo en un año. ¿Cuándo vamos a hacer cada una de las tareas? Esta es de las partes más importantes de la planificación. Aquí es donde nosotros vamos a decir cuánto vamos a contratar cada persona o cuánto vamos a necesitar cada recurso que tengamos a nuestra disposición. ¿Quién lo va a hacer? Nos podemos contar una persona para cada cosa, un diseñador, un programador. A veces es necesario más de un diseñador, más de un programador, o a veces un mismo diseñador puede programar, un mismo programador puede desarrollar. Entonces, bueno, hay un montón de roles. Ahorita es un ejemplo. Entonces es importante responder a este momento, ¿quién lo va a hacer? Aquí es nosotros lo que hemos estado haciendo para llegar a esta pregunta. ¿Quién es el responsable de cada una de las cosas que se van a hacer? Nosotros estamos suponiendo que nosotros no somos unos simples desarrolladores.
El propósito de esta materia es que ustedes sean los líderes o responsables del proyecto. No, a mí me gusta desarrollar. Sí es más bonito desarrollar, para hacer las cosas, pero parte de lo que queremos hacer nosotros es ganar un poquito más de dinero. Así que somos los mercenarios y nosotros hacemos lo que hacemos para tener un poquito más de recursos y poder hacer, si quieren, más de lo que nos gusta en el futuro. Por eso queremos nosotros ser un papel un poquito más importante y ser responsables o líderes de los proyectos. Entonces, si nosotros no somos los responsables, aún así, como planificadores del proyecto, tenemos que nosotros saber quién es el que va a ser responsable. Entregables. En cada fase del proyecto, cuando nosotros hablamos de entregables, hablamos de documentos. En este caso, también nosotros tenemos ciertos documentos que llegan en la fase de planificación del proyecto. Esto es lo que nosotros tenemos que obtener en esta fase, ¿no? Un documento que diga, bueno, más bien, perdón. Tengo que tener qué entregables sabemos en el proyecto. ¿Por qué? Porque aunque nosotros tengamos aquí un documento, en este momento tenemos que decir, vamos a hacer el documento de pruebas, el documento con la cotización, otro documento. Entonces, todo eso lo tenemos que hacer en la planificación. ¿Cómo haremos esos entregables? Cada uno de esos entregables va a llegar en un momento específico dentro de las fases. Entonces, a veces esos entregables son internos o son externos. Hay unos que requieren mucho trabajo porque se tienen que ver muy bien. Y hay unos que son muy sencillos, pero requieren, por ejemplo, a todo el equipo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? A veces pueden ser una junta, pueden entregarse directamente por correo, etc., ¿no? El entregable más importante es el proyecto final. Entonces, también tengo que definir desde entonces cómo va a ser ese entregable. ¿Quién lo hará? Normalmente es el encargado responsable, el líder del proyecto, el que lo hace, ¿no? A veces, cuando el equipo es demasiado grande, podría ser el encargado de la planificación. Es uno de los tantos, el encargado del seguimiento o el puesto que ustedes le pongan, ¿no? ¿Cuándo se considera cada uno de los entregables? Esto es muy importante saber las fechas y es parte de lo que vamos a ver ahorita, ¿no? El cuándo. Entonces, si se fijan, la planificación son puras preguntas. Y la idea de que nosotros tengamos las respuestas es lo que queremos conseguir en esta fase del proyecto. Bueno, ¿y por qué hacemos esto y no lo vamos haciendo todo al aventón? Obviamente, pues, por simple lógica, algo bien planeado normalmente sale mejor, ¿no? Muchos dicen que una planificación a veces decepciona, etc., pero no, la idea es que nosotros somos gentes temerosas porque somos gentes que nos dedicamos a los riesgos y entonces queremos que todo nos salga idealmente, ¿no? O lo más perfecto que se pueda, ¿no? Entonces, una buena planificación implica menos cambios, menos riesgos, más control, más calidad. ¿Qué es esto? Implica menos cambios, hay menos desveladas, menos trabajo, más tiempo para nosotros, menos riesgos, es que las cosas de plano puedan de plano arruinarse o que nos salgan lo más bonito posible para que así nos contraten, empezar a lograr experiencia, etc. Más control es para que las cosas estén saliendo sin que nosotros tengamos que recurrir a aquellos planes B, C, D o lo que sean para realizar algo, ¿no? Y más calidad es un producto final con las cosas mejor hechas, serían este, idealmente, ¿no? Bueno, ¿qué se debe hacer en el proceso de la planeación del proyecto? Lo primero es hacer la estructura desde el trabajo del proyecto. Es decir, tenemos nuestro proyecto y tenemos que decir paso por paso qué es lo que tenemos que hacer. Que tenemos que hacer la investigación de tal cosa, que tenemos que hacer las visitas a tal cliente, que tenemos que ir a ver a tal programador, que tenemos que resolver tal problema, etcétera, ¿no? Luego viene la identificación de los recursos necesarios. Aquí tenemos que decir
que tenemos que conseguir una impresora por un plotter, por decir algo, que tenemos que conseguir a tal programador. Recuerden que la gente es recurso, el dinero es recurso, necesitamos, no nos alcanza, necesitamos conseguir tanto más recursos para poder obtener el proyecto. La duración de tareas del proyecto. ¿Cuántos de estos tareas tienen una duración y cuánto nos va a llevar? A cada persona cuánto le va a llevar. Viene la parte monetaria, que es la estimación del coste de cada tarea. Esto es parte de la cotización interna. Por eso es importante ver la cotización primero, para poder hacer la estimación del coste de cada tarea. Luego viene la identificación de los entregables del proyecto. Es donde hay una etapa, es como la fotografía. En este momento vamos una fotografiando a una fase a una etapa del proyecto y decimos, en este momento acabamos tal cosa. Esto acabamos la planeación, acabamos las pruebas, acabamos el proyecto final. ¿No? Los hitos del proyecto es los momentos clave. Cuando nosotros tenemos un momento clave en el proyecto, hay que como que ponerle palomitas para acordarnos que el momento es de suma importancia. Como que decir, esto se tiene que hacer, como que los proyectos hacen un pan de calabaza. Pues la calabaza, por decir algo, solamente es en épocas acercándose Día de Muertos, por decir algo. Entonces tenemos que conseguirla solamente en esa época. Por decir algo, ¿no? Pero cualquier cosa que sea de cierto momento o importe que sea en cierta etapa, porque el cliente se va a ir, porque en este momento le prometimos que se le íbamos a entregar algo, es un hito del proyecto y hay que también tenerlo señalado, ¿no? Hay que crear lo que es el cronograma del proyecto, que al final de cuentas es toda la calendarización de nuestro proyecto para crear la planificación. Al final de cuentas, esta es la parte que vamos a dejar de tarea. El cronograma es lo que vamos a hacer. Bueno, luego viene el presupuesto del proyecto. Nosotros ya tenemos una estimación del coste de cada tarea, pero recuerden que nos falta hacer ahora la cotización del cliente, incluyendo todas las cosas extras que nosotros vamos a empezar a cobrar. Es en este momento cuando se hace el presupuesto. Hacer la matriz de requisitos del proyecto. En ese momento necesitamos, ya, ahora sí, con esta impresora la necesitamos para tal momento, porque aquí arriba teníamos nuestros recursos. Ahora tenemos que hacer nuestros requisitos en qué momento necesitamos cada actor que entre en escena. El diseñador entra en tal momento, el programador en tal momento, el dinero entra en este momento, la impresora se necesitamos para este otro momento, y el pastel de calabaza para este otro momento. No sé, lo que sea de cualquier proyecto es en cierto momento que se va necesitando, ¿no? Y hacemos la matriz de los stakeholders, los actores interesados del proyecto, porque aquí puede haber más de un cliente o un cliente con cierto número de personas. A lo mejor uno es el investigador, otro es no sé, hay ciertas personas que participan del lado del cliente y ellos o incluso nosotros como a otra persona, tenemos que subcontratar. Entonces también ahí, a subcontratar, tenemos que estar atentos de en cuánto conseguimos a esta persona. ¿Sí? En la salida del proceso de planificación. Ya que tenemos todos nuestros documentos y identificado todo lo que necesitamos hacer, necesitamos ver esta planificación que nos va a sacar en claro. No, nos va a ser el más importante de todos es el plan de gestión del proyecto. Al final de cuentas, se oye un nombre muy romántico del plan de gestión del proyecto, y al final de cuentas es nuestro plan. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros tenemos que tener en un papelito qué vamos a realizar, cuándo, cómo, por qué, y resolver todas las preguntas que vimos. Ahí las tenemos que tener en ese plan bien resueltas. O la mejor forma posible. Al final de cuentas, queremos evitarnos riesgos, ¿no? Luego, la línea base del alcance del proyecto. ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Hasta dónde le decimos cómo se llegar? Porque a lo mejor él va a querer ciertas cosas de estas, podemos realizarlas, pero tenemos que ver si nos va a convenir, si el dinero, los recursos, lo demás nos alcanzan, así que valga la redundancia. Luego viene la línea base del tiempo del proyecto, podemos tener los recursos, pero un recurso importante es el tiempo y otro es el que sigue, que es el costo. Al final de cuentas podemos tener el alcance y el tiempo, pero el dinero no va a dar para lo suficiente, ¿no? Estos tareas las tenemos que tener bien identificadas para ya poder dar arranque a lo que es.
el proceso de planificación. Bueno, ¿algunas dudas con la planificación de un proyecto? Todo bien. Sí, porque esta es de las partes que ya va a tener que identificar para su proyecto final con la doctora. Entonces, cualquier cosa, como siempre la presentación sí las voy a dejar, pero como la presentación luego es muy, la hago muy minimalista, a veces no lo explico. Entonces, todas si salen dudas, un mensajito y las seguimos viendo, ¿no? Bueno, ya que tenemos la que es la presentación del proyecto, vamos a hacer lo que es el plan de actividades, que es parte todavía de la planificación, pero ahora sí nos basamos en lo que son las tareas. Definamos. Es un plan de actividades. Como siempre, es un documento y es para ordenar y sistematizar todas las tareas relevantes para realizar una acción o objetivo concreto. O sea, a final de cuentas, cada cosa que vamos a realizar durante el proyecto, que se pueda convertir en una tarea, la que, por ejemplo, programar una tarea, pues una tarea muy imprecisa. La idea sería programar login. Esa es una tarea. Así podría ser, podemos ponerla como una tarea, ¿no? Entonces, la podemos decir, el login se va a hacer antes de empezar a desarrollar todos los formularios, o no sé, ustedes por ordenar, el diseño, el frontend se va a hacer antes del backend, o se va a hacer al mismo tiempo. O sea, todo al final de cuentas tiene que tener un orden y para eso se realiza lo que es el plan de actividades. ¿Eh? Nosotros ya para uniendo la planificación con el plan de actividades, tenemos que tener listo nuestro plan de actividades para empezar a hacer la planificación del proyecto. Es una de las tareas que se necesitaban para tener clara nuestra planificación, ¿no? Es así como cuando uno hace base de datos, que uno ya tiene que tener ciertas tablas que tiene que empezar a identificar. Aquí lo más pequeño, como que lo más atómico que puede uno encontrar, son las tareas en una planificación. Nosotros tenemos que, entonces, primero que nada, definir todas las tareas que tenemos que tener, que tenemos que ir completando para terminar el proyecto. Una vez que nosotros hemos encontrado las tareas, podemos empezar lo que es la planificación. En el plan de actividades, a todas las tareas, le tenemos que poner una fecha y una duración. Cuando nosotros tenemos ya las tareas con su fecha y duración, tenemos que poner una forma que sea legible. Decirle para quién, para las personas que la vayan a realizar. Entonces tenemos que hacer un responsable por decir algo. El encargado de diseño es fulanito de tal, pero él a lo mejor no es el diseñador, él solamente es el encargado de realizar que todo el diseño se haga. Él a su vez tiene que hacer las subtareas de todo el área de diseño. Y aún así, si a un diseñador le dice, tú te vas a encargar de hacer solamente los fondos, entonces, es el responsable de las partes de hacer fondos, de hacer el personaje, de hacer las animaciones, etcétera, ¿no? Igual el programador, el backend, el frontend, cada uno debe de un responsable, muchas veces el mismo, pero se le debe de poner como parte a completar lo que es una tarea, ¿no? Existe que el plan de actividades queden muy identificadas y separadas prácticamente por responsables y por tarea, ¿no? O sea, que la tarea que todo esto les va a tocar para que no todo el mundo pueda ver recomendablemente todas las tareas, que cada uno entre en su momento que sea necesario. O sea, que no ponemos un cronograma general y cronogramas internos. ¿Cómo se hace este plan de actividades? Como siempre, hay que responder preguntas. Primero, el objetivo. ¿Qué queremos alcanzar cuando hayamos terminado el proyecto? Esto nos lo va a decir el cliente. A fin de cuentas es un entregable, es pues ya un software. Esto es lo que queremos en entregar. ¿De cuánto tiempo disponemos? Igual, el cliente a lo mejor dice lo quiere para mañana. ¿Cuál es nuestro presupuesto? Nos van a pagar mucho y intentamos hacerlo, ¿no? Entonces, ahora agarramos todo eso, lo dividimos en bloques de actividades.
y al final de cuentas, cada uno de esos bloques hacemos lo que serían sus objetivos. O sea, no podemos decir el proyecto final es entregar el software y ya, sino el proyecto final de cada bloque cambia. A lo mejor es cada día, por decir algo, hacer cierto número de líneas, digamos, su costumbre, o cada día trabajar cierto número de horas, puede ser, pero lo ideal es más bien por tareas o metas. Bueno, hay dos formas de hacerlas que suenan muy lógicas de realizar para hacer plan de actividades. Una es empezamos desde el final. ¿Cómo hacemos eso? Al final decimos, tenemos que acabar, por decir algo, el primer día de diciembre, el 1 de diciembre. Entonces, ya que tenemos el final, decimos, bueno, si queremos acabar el diciembre y hoy estamos en octubre, nos quedan bueno, todo octubre, noviembre y ya nada más, 2 meses. Entonces decimos, pues ya algo. El primer mes van a entrar todos los rayadores y luego el segundo mes el diseñador que le haga bonito. Eso es empezando desde el final al principio. ¿Funciona? Sí, funciona, pero no es la única forma de hacerlo. Se puede hacer de la forma que nosotros digamos más lógico, que es del principio al final. Decir, bueno, ahora yo tengo que hacer tal proyecto, voy a empezar por el login, luego me voy a la siguiente página, y la siguiente página, y luego dice, bueno, y el diseño, en ese momento es el diseñador, y etcétera, etcétera, ¿no? Esa es la otra cara de la moneda, ¿no? Es cómo verlo, desde qué podemos empezar a hacer y cuándo acabamos, ¿no? Cada uno tiene sus complicaciones. La primera, digamos que nos sentimos un poco apretados, pero sabemos el tiempo que vamos a terminar. En la segunda empezamos a hacerlo más claramente en lo que vamos a tardar, pero al final tenemos de todas formas que irnos apretando, porque resulta que el tiempo no nos da y nos llevan casi a lo mismo. Supongo que alguna vez en su vida han tenido que hacer tareas de las dos formas. No, ustedes a lo mejor se han dado cuenta que hay dos formas de hacer. Digo, ya cuando uno lo ve en documentación, tiene que tener uno desde antemano cómo va a empezar. ¿Cuál decidir? ¿Cuál es la mejor? Pues por lo seguro regular, si le dicen tiempo, escogen la empezar desde el final. Si solo me dan cierto tiempo para entonces voy a acabar, hay que empezar desde el final y acabamos en la época, en el día de hoy. Lo que vamos a empezar a hacer el día de hoy, ¿no? Si nosotros ya tenemos un proyecto que no es tan de tiempo, sino, digamos que si nos dicen, nos tengo como 6 meses para acabarlo. Entonces nosotros empezamos a hacer sobre nuestra experiencia, sobre lo que nosotros ya sabemos hacer, y entonces es desde el comienzo y acabamos en la fecha señalada para entregar las cosas. En el siguiente paso es identificar su tarea de cada actividad. Como se había dicho, una tarea no es solamente el final. Está el conjunto de las tareas de programación, el conjunto de las tareas de desarrollo, no sé, de administración, de diseño, de lo que quieras, ¿no? Pero a su vez, esas tareas, por ejemplo, el diseño, podría ser animación, el gráfico total, no sé, fondos, botones, lo que ustedes quieran, ¿no? Igual en programación, puede ser el back, el front, la administración, se pueden dividir cada subtarea y a su vez cada subtarea podría dividirse otra vez. O sea, aunque sea la tarea el ente más pequeño, es el ente más pequeño dentro de todo su propio documento. Cada documento incluye sus propios tareas con sus subtareas, con sus propios responsables. Entonces, asigna un número de personas necesarias para la ejecución de cada actividad o subtarea. Al final de cuentas, tenemos un responsable. El responsable tiene que tener a aquellos colaboradores que le van a hablar y él no va a realizar todo. Él es el responsable de que los programadores, el front y el back, pues ya que no tenga dos. Puede que sea uno de ellos. Es uno es responsable y sin embargo hay dos personas que están en la tarea. Y luego llena su tarea, ya si quieren, ahí lo dividen. Ahí sí está el del back y está el del front. Bueno, ahora sí, viene lo importante, lo de la tarea.
Esto es lo que van a hacer en su proyecto. Y no sé si alguno de ustedes, antes de empezar, ¿alguno de ustedes ha hecho alguna vez un diagrama de Gantt? ¿Hay nadie? Ok. Bueno, ahorita van a ver que curiosamente han hecho cosas muy parecidas a un diagrama de Gantt. Nunca se han dado cuenta. Es una cosa muy facilita. Ahorita creo que ya me empezaron a ver diagramas. Creo que empezaron a ver los de Trello, los que son los diagramas de. No, que el método, ay, me acaba de ir el nombre. Bueno, o sea que son más complicados. Bueno, y hay unos diagramas, por ejemplo, de tortuga y tal, diagramas más complejos, pero este es muy sencillo. El del pescado también es otro de los. Pues este estoy más sencillo, este es prácticamente de los más sencillitos. Es un diagrama de Gantt. Al final de cuentas, es una herramienta gráfica para modelar y gestionar las tareas. ¿Cómo es? A final de cuentas, a base de la calendarización. Es un diagrama que nosotros no necesitamos muchas herramientas para hacerlo. Entonces, primero que nada, para empezar a hacerlo, hay que organizar un cronograma. Otra cosa que viene en lo de la hora que hicieron su cotización es que lo más importante que ustedes cotizaron es el tiempo. Curiosamente, la mayoría de los proyectos se hacen en base a tiempo. O sea, uno podría empezar por los recursos, por etc. Pero el tiempo es uno que para nosotros es importantísimo. Nosotros por mucho dinero que tengamos, por lo mejores personas que tengamos, nos piden un proyecto para una hora, no lo vamos a sacar. Bueno, depende que fuera, ¿no? Pero es poco probable que un diagrama lo tengamos para dentro de una hora. Entonces, nosotros tenemos que ir calculando el tiempo para poderlo ver si podemos terminarlo, ¿no? Un tantito. Bueno, entonces nosotros queremos tener este cronograma para poder tener a simple vista todas las cosas organizadas y poderlas ver si todas se han ido cumpliendo. Al final de cuentas, para eso nos sirve un cronograma, para ver si todo es en cierto momento y en cierto, bueno, y en qué lugar, perdón, que me estudió, me interrumpí. Ya, ya, ya. Los cronogramas, al final de cuentas, se hacen en la planificación. Por eso tenemos que ver planificación antes, para poder ver que nuestro cronograma, ya habíamos visto que era uno de las cosas que se entregan en la parte de planificación, ¿no? Entonces tenemos que ver nuestros objetivos y se define como una suma de pequeñas metas a corto y mediano plazo. Para hacer una proyección, o sea, solamente imaginarnos los tiempos en que se van a hacer cada parte del proyecto, ¿no? Obviamente son orientativos. Muchas veces los cronogramas no se pueden, un cronograma bien hecho debería realizarse en tiempo y forma, pero nosotros somos de riesgos, nosotros tenemos que dejar espacio para las cosas que pueden salir mal, ¿no? Entonces, tenemos que dejar para cosas que causen cambios durante o después de la ejecución de las tareas. Muy bien. El cronograma más utilizado es el cronograma de Gantt. Lo hizo el ingeniero Henry Gantt y es una herramienta gráfica. A lo que hace relaciona actividades contra el tiempo. Es una línea y se van poniendo uno a una las tareas que se van haciendo según los objetivos. Vamos a ver. Estas son una coordenada de dos ejes. Uno es el Pante, ahorita lo van a ver más gráfico. Ahorita vamos a hacer con la definición. En el eje vertical van los nombres de todas las tareas, desde el inicio hasta el final del proyecto. Así no importa en el orden en que ustedes quieran ponerlas, lo ideal es después se pueden reacomodar, pero ustedes como se van acordando las tareas, las van poniendo. Por ejemplo, si dicen, necesitamos programar tal cosa, la ponen. Desarrollar tal cosa, diseñar otra cosa, conseguir tal cosa.
No importa el orden, ustedes las ponen en el eje vertical. Ustedes llenan todo el eje vertical de tareas. Luego llenan el eje horizontal con todos los tiempos. Ustedes pueden escoger la medida de tiempo de acuerdo a conveniencia. Por ejemplo, en nuestro ejemplo que hemos dicho de empezar un proyecto que acabara hasta diciembre, podríamos hacerlo en dos, hacerlo noviembre, bueno, octubre y noviembre. No sería lo ideal porque sería muy flojito, ya sería por semanas, ¿no? Entonces, sería la primera semana de octubre que ya pasó, la segunda semana de octubre, esa semana de octubre, así por semanas. Vamos a hacerlo día a día, pero el chiste es llenar todo el eje vertical con las fechas que nosotros nos importen, que nosotros hayamos seleccionado hasta la finalización del proyecto. Entonces, recuerde, eje vertical es para tareas, eje horizontal para fechas. Bueno, aquí no va a ser para presentar, ahorita va a ver cómo va a quedar el programa de GAN. Ahorita vamos a hacer uno rápidamente. El diagrama de GAN, ¿por qué es conveniente? Es muy fácil de ver, es muy lógico, a fin de cuentas. Cada tarea se representa muy bien en el tiempo y todo lo que va a tardar. Y de un solo vistazo se puede ver. Es muy gráfico, a final de cuentas necesitamos una herramienta muy compleja y sin embargo es gráfico. Ahí hay otras cosas que necesitamos una herramienta para hacer bolitas o algo así. Van a ver que aquí no necesitamos nada difícil. Entonces, de forma gráfica, podemos analizar proyectos y nos ahorramos leer documentos y a futuro reducir problemas de cualquier tipo, no te programación, ¿no? Gracias a GAN es importante ver lo que son los hitos, los momentos críticos de un proyecto, porque vamos a ver en qué momento se amontona todo. Antes de llegar a este cronograma, no podemos darnos cuenta tan claramente en qué momento tenemos todo amontonado. Necesitamos en este momento al programador, al desarrollador, al diseñador, a las impresoras, hasta el pastel de calabaza. Todo en este momento se nos juntó, ¿no? Entonces, estos son momentos críticos y aquí lo vamos a ver fácilmente, ¿no? Y puede actualizarse en cualquier momento. Los ejes, como les digo, pueden al principio hacerlo desordenado de fechas y después pueden reordenarlo y no va a haber problema alguno, ¿no? Vamos a elaborar. Aquí pongan atención porque es lo que va a tratar de la tarea. Van a realizar un diagrama de Gantt de sus actividades más importantes que ustedes tienen en la semana. Así sencillo. Si ustedes tienen que ir a hacer tarea, si ustedes tienen que ir al gimnasio, ustedes tienen que correr, tienen que andar en transporte, todo lo que puedan ponerme, yo quiero estar de chismoso. Ah, no, no es cierto, no. Lo que quiero es que ustedes aprendan a elaborar un diagrama de GAN, ¿no? Entonces, uno que nada deben de recopilar, o sea, obviamente no me pongan todo, no me interesa, quiero verme al baño, perdón. Tanto así no, o sea, por encimita, ¿no? Hagan un diagrama de Gantt de las cosas de la escuela o un diagrama de Gantt de algo que ustedes hagan en la vida diaria, ¿no? Entonces, hagan una recopilación de la información clave para elaborar el cronograma, desde inicio hasta el fin. Como esta tarea va a ser rápida, es desde hoy, a ver, déjenme ver, si las dejo 2 semanas o... Es que si les va a costar, aquí si es una tarea rápida, va a ser más corto el diagrama de Gantt. Si les dejo una tarea larga, va a ser igual un diagrama más largo. Entonces, que no venga. ¿Qué prefieren? ¿Les doy un lunes o 2 lunes? Un lunes, bueno, pues entonces va a ser más largo el diagrama. Un lunes, vamos a hacer algo. Voy a aceptar las dos cosas. Al que quiere entregar este lunes, va a hacer su diagrama más corto. El que quiere entregar el siguiente lunes, va a hacer su diagrama más largo. Así cada quien se mata solito. Vamos a hacer los dos. O sea, les digo. Entonces, el que quiere entregarlo este lunes directamente, hace el diagrama detallado de todo lo que hizo más de una semana. El otro me hace bien detallado de lo que hacen en 2 semanas. O sea, por eso da casi igual, ¿no? Entonces, ahí voy a poner cuando ponga la tarea, específico que lo puede hacer de cualquiera de las dos formas, no se preocupe. ¿Vale, vale? Entonces, recopilan la información. Luego identifican y definen las actividades, o sea, recuerden las tareas, las cosas más importantes que hacen, ¿no?
A cada una de las secuencias de las actividades, sabes cuál va en cada momento, ¿no? Hay actividades que no puedes empezar a hacerlas hasta que acaben otra. Por ejemplo, para llegar a comer a su casa, tienen que primero viajar en transporte. No pueden viajar en transporte y comer en su casa al mismo tiempo porque no están en su casa. No pueden estar en la escuela y en su casa al mismo tiempo. Entonces tienen que ver qué cosas se enciman para ver cómo va una tarea, ¿no? Entonces tienen que ver qué tareas se pueden juntar y cuáles no. A lo mejor pueden hacer tareas en transporte, es posible, ¿no? Pueden ser tareas en la escuela y pueden hacer tareas en su casa, en los dos lugares, ¿no? Hay otras tareas que no se pueden hacer. Se establecen los recursos necesarios para cada actividad. Esto es muy raro que se pongan los recursos, pero a veces es más bien necesario para ver si es posible poner esa actividad en ese momento o no es necesario, ¿no? No se ponen explícitamente en el diagrama, pero es necesario conocerlos. Cuando tenemos definida cada tarea, calculamos cuánto tiempo nos va a durar. Y luego distribuimos las actividades entre los posibles miembros del equipo. Y una vez elaborado el cronograma, debe ser revisado y mejorado para ver que se cumplan las fichas de cada cosa, ¿no? ¿En qué se van a realizar los diagramas de Gantt? La herramienta que les recomiendo es una hoja de cálculo, Microsoft Excel. Excel es lo más fácil, ¿no? Ahorita vamos a hacerlo en una hoja de cálculo de Google, para que ustedes lo vean, pero lo ideal es que ustedes lo hagan lo ideal es en una hoja de cálculo, así de sencillo. Pues ahorita nada complicado, pero hay cosas más complejas. Hay Microsoft Project, hoja de cálculo de Google, LibreOffice. Ustedes me van a entregar, al final de cuentas, me lo convierten en PDF, me mandan ya su Excel en lo que lo hayan hecho, ya su diagrama de Gantt, ¿no? Bueno, entonces vamos a realizar uno. En una hoja de cálculo. A ver, entonces, supongamos que tenemos, a ver, aquí tengo mi, este, acordeón, permíteme. Estas partes, lo están viendo, ¿verdad? Sí, Claro. sí se Entonces, ve. estas son las partes que tenemos. Tenemos una fase de tareas, tenemos la reunión inicial, o sea, esto no se pone ¿cómo? En el Excel. Esto es solamente ahorita para que nosotros lo podamos ver como equipo, ¿no? La vemos. Si es una tarea, sí es una tarea. Entonces, esta sí se va a quedar, vamos a irla pintando de color, ¿verdad? Esta vamos a pintarla de color, vamos a saber que es una tarea, sí se queda, ¿no? Es la fase de planificación. El tiempo no le hagan caso, ¿eh? En teoría solo pondríamos fase de planificación. Reunión de cliente vamos a dejar también igual. Bueno, vamos de aquí en adelante, todas son ya fases son tareas, ¿no? Vamos a hacer una reunión inicial con el cliente, vamos a definir los objetivos, vamos a hacer creación de wireframes, la aprobación, la fase de diseño y así un montón de tareas, ¿no? Todas esas tareas las vamos a ir realizando, ¿no? Todo que está todo los espacios en blanco. Luego le quitamos, ¿no? Ahí está. Bueno, entonces dijimos que esta fase, pero que en el eje vertical iban las tareas. Ya tenemos las tareas. Eje horizontal van las semanas, ¿no? Entonces, por decir algo, y para que quede de acuerdo aquí, según esto, vamos a tardar una semana en todo esto. Entonces le ponemos que sea, bueno, vamos a ponerle lunes, la L, luego martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, ¿no? Este es uno muy pequeño, pero ya es que sean así, muchos meses y todo el tiempo que sea necesario, ¿no? La planificación nos va a llevar una semana. Ah, entonces no puede ser una semana, pero aquí no puede ser. Porque la pura planificación está diciendo que nos va a llevar una semana hacerla. Seleccionamos todas las celdas y la ponemos de un color.
Esto es lo que nos va a llevar la fase de planificación, una semana. Luego tenemos que reunirnos con el cliente. Si se fijan aquí, po- podemos reunirnos con el cliente y hacer la fase de planificación, si es posible y es recomendable. Entonces, porque no sabemos totalmente cuánto el cliente nos vaya a pedir. Entonces, podemos decir, en tal día vamos a hacer la reunión con el cliente, no debe llevar un día. Ahí está, un día. Definición de objetivos y requisitos. Esto también es parte de ahí. No podemos hacer la definición sin ver al cliente. Entonces, podemos hacer en un mismo día, sí, 1, 2, 3 días. Estos son los 3 días que nos va a llevar a hacer la definición de objetivos y requisitos. Creación de wireframes. No podemos hacerlos si no hemos visto el otro. Entonces, hasta por acá empieza la creación de los wireframes. Aquí, si siquiera tenemos el primer día crítico. Tenemos 3 tareas el jueves. Y esta tarea se nos fue hasta acá. Si yo he dicho que la tarea, en esto estamos empezando desde el principio al final, empezamos el lunes y el domingo ya se nos acabó el tiempo. Luego viene la aprobación de los wireframes. ¿Podría hacerse el mismo día? Sí. ¿Qué es lo recomendable? Otro día, si tenemos tiempo, sería otro día la aprobación del wireframe. Fase del diseño. Ya que tenemos esto, podemos hacer el diseño. Y si fijan aquí, ya nos sirvió nuestro hacerlo día por día. Pues tenemos que hacer uno, ya tenemos que irnos aquí cada 14 días, ¿no? Porque esto es lo que va a ser la fase de diseño. Quiere decir que en vez de escoger por días, debía haberlo escogido, bueno, incluso está muy bien escogerlo por días, pero que se vea el diagrama claro para todos, ¿no? Luego viene el diseño de la interfaz de UI 5 días. Después del diseño, obviamente tampoco se puede ir encimando. Entonces, hasta que acabamos el diseño, hasta el siguiente día, mm, ahorita vamos a cortar esto tantito para, supongamos que esto fue más semanas de más, ahorita para no este, por poner tanto, supongamos que hasta aquí fue, ¿no? Supongamos que esto fue las 2 semanas. Esto no se debe hacer un diagrama ahorita para ahorrarnos espacio y se vea. Estas fueron las 2 semanas, ¿sí? Entonces vamos a ponerle aquí que son 2 semanas. Esto no se hace hasta escribir mal. O menos hasta escribir mal tampoco. Después de hacer esto, dice así, es la aprobación del diseño, aquí sería únicamente un día. Le piensa el usuario, se puede empezar desde aquí, sí, y son 4 días. 1, 2, 3, 4. La aprobación del diseño es un día. Obviamente puede ser en el mismo día, la tarde, por decir algo, pero la idea sería poner hasta la hora. La fase de desarrollo, 3 semanas. Y aquí nos seguimos 3 semanas, ¿no? Creo que la idea quedó más o menos claro la idea, o más o menos, pero seguimos un poquito más. Sí, sí va quedando claro, profesor. Sí. Ahora, aquí este ejemplo es un poco tramposo porque digamos que está desde el principio hasta el final. Nuestro diagrama va a quedar así como en bajadita. Esto no es normal. Estas cosas podrían estar en desorden y entonces tener, por ejemplo, pues si algo, va por aquí y lo hacemos por acá y resultó que después, o sea, ya lo pusimos por acá, pero nos damos cuenta que otra tarea se interpuso y lo vamos recorriendo. Existe tener la facultad de irlo modificando. Una de las particularidades del diagrama de Gantt es que se puede ir cambiando conforme se van agregando tareas, siempre y cuando no cumplamos con que al final, en este caso tenemos una fecha final, supongamos que sea acá, aquí nuestra fecha final, no creo que era el 31, que 31, aquí tenemos el final. Este día hacemos, de aquí ya no hay vuelta de hoja. Si alguna tarea está aquí, debe ser porque es una tarea muy importante y casi casi se puede hacer al momento junto que vamos acabando. Esta puede estar hasta acá, puede estar por acá, no más tiene que quedar hasta abajo.
Esta fue una forma bonita de acomodarlo y fue hacerlo así. Pero si ustedes cuando estén haciendo su tarea dicen, vamos a ver cuántas veces como, pueden hacer tareas aquí una, aquí comen este día, por decir aquí, y vuelven a comer este otro día, no sé cómo hacen para un día no comer, pero bueno, es un mal ejemplo, pero y este día siempre comen y se empiezan a dar cuenta que es una tarea recurrente. Entonces también van viendo si necesitan a cierto responsable o a cierta persona para realizar esta tarea, ¿no? Entonces, de ahí pueden deducir si esa persona le empiezan a pagar por hora, le pagan por semana, porque le van a pagar por semana, pero no va a trabajar un día sí, un día no, que a lo mejor le sale más barato. Entonces, todas esas decisiones también las pueden tomar en base al diagrama de Gantt. Bueno, con eso terminamos el diagrama de Gantt. ¿Dudas? ¿Ya se durmieron? ¿Ya se fueron? ¿Fueron antes? Ah, que no quedó claro. Bueno, entonces, como les había dicho, la tarea va a ser opcional este lunes o el otro lunes. El momento que quieran en realidad, o sea, de este lunes al otro lunes, es un momento corta. Me tienen que entregar el día que me entreguen. Por ejemplo, si me entregan el lunes, pueden acabar el domingo. Este lunes, aunque sean nada más 3 días, que la hagan así, la pueden hacer por horas. Entonces, ustedes corten en cuanto al día que entreguen la tarea. No se vale que ustedes cortaron el lunes pasado y nada más tengan 3 días seleccionados de la tarea, ¿no? No existe que sea más o menos día por día y ustedes me deben entender que sienten bien lo que es un diagrama de Gantt. Al final de cuentas es importante porque es parte del proyecto. La doctora se los va a pedir en su proyecto final. Si no entienden la planificación, prácticamente es complicado seguir el desarrollo del proyecto. ¿Ok? Bueno, según tengo entendido con la doctora, yo vuelvo a darle clase otra vez el miércoles. Sí, creo que sí lo voy a dar el miércoles. Y ya después empezamos, creo que ya resolver dudas de proyectos y cosas así, ¿no? Pero la próxima clase todavía vamos a estar una tarea más interesante. Pues esto me gusta mucho. El GAN es muy fácil de hacer. Más que es un Excel, lo hace rapidito. Bueno, si nadie tiene dudas, aquí terminamos. ¿Ya no hay dudas? Ninguna, muchísimas gracias. Bueno, nos vemos Todo claro, entonces. profesor. Sí, buena semana. Adiós. Hasta luego. Gracias.